Esta predicación la titulamos La voluntad del Padre. Si tú estás dentro de su voluntad, tú estás haciendo lo recto y lo correcto delante de sus ojos. Cuando tú no estás caminando dentro de su voluntad, estás fuera de su voluntad. Y es tu propia voluntad la que te lleva a tomar las decisiones que hoy en día te tienen como te encuentras. Pero cuando tú tomas la decisión de que la voluntad del Padre se establezca en el Hijo, tu vida va a ser renovada y transformada y llevada a otra dimensión espiritual. Porque primero tiene que ser renovada espiritualmente. Cuando el Espíritu Santo se ejercita a través de la relación, a través de la oración y a través de tener un tiempo devocional con la palabra, viene una renovación y una transformación sobre tu vida espiritual. Y es el crecimiento que solamente nuestro Señor nos da. Aquí no se trata del pastor, no se trata del hermano, no. El que da el crecimiento es Jesucristo. Él es el que pone el querer como el hacer. Entonces, si tú estás dentro de su voluntad, Él va a hacer lo que tenga que hacer en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tu hogar, en tu ciudad, en tu colonia, en lo que tú anheles. Tenemos que estar dentro de su voluntad. Por eso cuando los apóstoles escucharon a Juan que sus discípulos oraban, le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús le dijo, ¿sí quieren aprender a orar? Bueno, pues les voy a enseñar a orar. Dice, pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hables solo palabras como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No se requiere de tanta palabrería. Se trata de lo que tú hables, nazca de tu corazón. Porque Dios pesa los corazones de los hijos de los hombres. No se trata de estar bla, bla, bla. Si todo lo que tú estás hablando simplemente sale de tu boca, que nazca de tu corazón esa gratitud, ese amor, esa fidelidad y esa lealtad por tu Padre. No se trata de tanta palabrería, por eso digo, no se trata de tanto estar hable y hable, no. Porque el evangelio del reino no consiste en palabras, sino en poder. Las pocas palabras que tú decretes y declares, esas sean escuchadas por tu Padre que está en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ahí está la clave para los hijos. ¿Quieres que Dios haga su voluntad en tu vida? Obedécelo. Porque su reino es su gobierno, es su autoridad. Y si tú permites que su autoridad se establezca en tu familia, en tu trabajo, en cualquiera de las cosas que tú quieras, tú tienes que obedecerlo. Porque cuando tú no obedeces las leyes establecidas de un reino, tú te haces transgresor. ¿Y qué te vas a acarrear? Te vas a acarrear juicio, tanto en la tierra como en el cielo. Si tú te pasas una luz que esté en rojo y el tránsito te ve, lo que va a hacer es infraccionarte, porque lo que estás haciendo está fuera de la autoridad terrenal. Y si tú haces lo mismo, porque tus sentidos están dormidos o simplemente por la emoción de que tú estás en una iglesia, no se trata de una emoción, se trata de una convicción. Si Él es tu Padre, si Él te dio la vida, si Él dio a su Hijo y sufrió en la cruz del Calvario, ¿por qué no lo detectas?
¿Por qué no ese martirio que Él sufrió a través de tanto latigazo? Esa fue una muerte muy dolorosa, que cuando llegan y te dan un balazo y te matan. Él sufrió por ti y por toda la humanidad, no solamente por el cristiano. O sea, para que no se tenga que uno no es nadie, uno únicamente es un hijo y un instrumento en las manos de Jesús, porque Él murió por todo el mundo, dice su palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No se quiera enorgullecer usted. Tenemos que ser mansos y humildes para hablarles a nuestro prójimo, a aquel que se encuentra en el mundo, para que Dios le toque su corazón y lo vuelva en pos de Él. Y vemos que la voluntad de Dios no se establece en los hogares, no se establece en las familias, no se establece en los jóvenes. ¿Por qué? Porque ellos hacen su voluntad, ellos viven como quieren, ellos actúan como vienen los pensamientos a su mente. Y eso no es nada de Dios. Porque si es mi padre, ¿a quién le debo de pedir dirección? Yo no le debo de pedir dirección a mi vecina, ni a mi tío, no, a mi padre. Y por eso Jesús le decía, esta es la oración modelo que deben de seguir. Un estilo de vida que va a agradar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, no como quieras vivir. Porque si tú quieres vivir como tú quieras, nada estás haciendo del Padre. El Padre nos enseña cómo vivir, el Padre nos disciplina, el Padre nos corrige, el Padre nos instruye para el plan y el propósito que tiene para cada uno de nosotros, porque Él tiene un plan específico para cada uno de nosotros, y si Él nos dio la vida, a Él es al que debemos de pedirle dirección. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Nuestro Padre es santo. Y si nosotros no nos guardamos en santidad, no vamos a ver su rostro. Sin santidad nadie verá el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Él es santo, 3 veces santo. Él es fiel, fiel y fiel. ¿Y por qué el Hijo es infiel? Hay una causa. Porque ese hijo es un niño, o es un incrédulo, o es un rebelde, o un desobediente. Porque a un niño cualquiera lo engaña. ¿Sí? Y por eso decía Pablo decía, ustedes teniendo 15, 20 años en la iglesia, todavía parecen niños. Tengo que darles la leche con un biberón. Y a un niño cualquiera lo engaña, porque no sabe discernir lo bueno de lo malo. Y estamos hablando espiritualmente, no de edad. Porque cuando un niño le das el alimento, ese niño va creciendo en estatura, en conocimiento y en verdad. Si tiene un padre que lo guíe y que lo corrija y que lo instruye y lo prepare, ese niño va a crecer ordenado dentro de la voluntad de Dios. Y esa nos corresponde a nosotros, esa función nos corresponde a nosotros como padres. Corrige al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero si el padre o la madre de esa familia ni siquiera se preocupan por ellos para estar ordenados dentro de la voluntad del Padre, pues ¿qué será de los hijos? Y esa es la causa por la cual la iglesia de Jesucristo hoy en día camina así. No está sometida a la voluntad del Padre. Nada más habla mi Padre, mi Dios, mi Señor. ¿Y por qué no lo obedeces? ¿Por qué sigues transgrediendo sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos?
Cuando su gobierno se establece en mi casa es porque yo voy a obedecer lo que mi Padre me está enseñando. Si yo practico lo que mi Padre me está enseñando, eso me va a ayudar a crecer, a ser mejor cada día, para llegar al crecimiento y a la estatura de un varón perfecto, que su nombre es Jesucristo nuestro Señor. Tenemos que tener un estilo de vida. Si su gobierno se manifiesta y se establece en nuestro hogar, otra cosa va a ser de nuestra familia, de nuestra vida, de nuestro matrimonio. Y si no, nada más estamos perdiendo el tiempo. ¿Es Dios en tu vida o eres tú como quieras vivirla? Si Dios toma el control de tu persona, tú vas a permitir que su voluntad, que es buena, es agradable y es perfecta, se establezca en tu persona, en tu familia, en tus hijos, en tu trabajo, donde quiera que te encuentres. Porque Él es el que nos dio la vida. Cuando el enemigo llega, céganos los entendimientos de los hombres, pone ese velo para que no te deje ver. Y una de las causas es el pecado. El pecado te cega el entendimiento para que no veas la luz y el resplandor de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando vives en santidad, vas a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Vas a ir tomando lo que Dios ya tiene preparado para tu casa, para tu matrimonio, para tus hijos. Porque tú tienes que saber que tú tienes que proveer para los de tu casa. Tú tienes un compromiso, yo tengo un compromiso y cada quien tenemos un compromiso que cumplir aquí en la tierra. Si no, ¿sabe qué? Dios no nos hubiera mandado aquí a esta tierra. Dios no hubiéramos nacido en este mundo. Nacimos porque Él tiene un plan y un propósito que cumplir en cada uno de nosotros. Y ese propósito no se va a cumplir si tú estás fuera de su voluntad. Si tú dices, es que es mi Padre y tú sigues haciendo lo que tú quieres, entonces, ¿de qué me estás hablando? ¿De tu Padre que te engendró o de tu Padre quien te dio la vida? Tenemos que entender que todo lo que hacemos y todo lo que tenemos y cuánto poseemos, el entendimiento, el discernimiento, es porque Él nos lo da. No porque nosotros no, es porque nosotros nos tenemos que someter a su voluntad. Nosotros tenemos que recibir su enseñanza, porque su enseñanza nos va a dar el crecimiento. A saber, entender que tenemos que corregirnos a través de lo que nuestro Padre nos está enseñando. ¿Sí? ¿Quién te va a enseñar? Cuando nace un hijo, el único que lo instruye y lo prepara es el padre y es la madre. No es la vecina, no es la abuela, no, es el padre y es la madre, que llevan a ese niño de las manos para que no tropiece, para que no caiga. Y cuando ya lo han cimentado y entrenado y ejercitado dentro de las cosas que nuestro Señor anhela para cada familia, ya podrá tomar decisiones sabias e inteligentes. Ese es el estilo de vida que debemos llevar nosotros como cristianos. Que su bendita voluntad se cumpla y se establezca en nuestra vida, en nuestra familia, su gobierno. Porque cuando no lo hacemos, lo que pasa y que lo que está aconteciendo es que estamos transgrediéndolo. Estamos transgrediendo sus mandamientos. Estamos transgrediendo sus estatutos y sus decretos. ¿Por qué? Porque nosotros queremos darle, ahora sí que rienda suelta a nuestra carne. A lo que nuestra carne nos pida, eso es lo que hacemos. Si nuestra carne, que es nuestro cuerpo, nos pide droga, eso vamos a hacer. Mujer, adulterio, alcoholismo, pero no es Dios en nuestra vida.
Es tu voluntad y es el enemigo quien gobierna tu vida. Porque aquí hay dos amos, está el bueno y está el malo. Aquí no se trata de más. ¿Te gobierna el malo o te gobierna el que te dio la vida? Que su nombre es Jesucristo nuestro Señor. Tú decides qué camino quieres caminar. Si ir de mal en peor o arrepentirte para que tengas misericordia de nuestro Padre Celestial. Y eso es lo que Él tiene para nosotros. Que su gobierno, que su justicia, que su verdad se establezca en nuestro hogar. No para que cuando venga alguien, dígale que no estoy. O sea, una mentira. La mentira no es de Dios, es del diablo. El que te acusa no es Dios, es el diablo. Dios no te juzga, Dios no te critica. Dios te ama. Tenemos un Dios de amor, tenemos un Dios de compasión, y si su gobierno se establece en nuestras vidas van a ser renovadas y transformadas en el plan y su propósito. No en mi propósito, sino en el propósito que Él tiene para mi casa, para mi vida, para mi familia. Y todo lo que Él tiene es bueno, es agradable y es perfecto. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, que tu voluntad se cumpla en mi vida, en mi esposa y en mis hijos. Así como gobiernas en el cielo, gobierna mi casa. Haz lo que tengas que hacer y como lo quieras hacer. Pero vemos que la iglesia cristiana no está caminando así. No está caminando así. Porque les han enseñado una doctrina de hombres, les han enseñado una doctrina ligera, pero si se pusieran a pensar y a meditar el sufrimiento que nuestro Señor Jesucristo padeció en la cruz, si tan solo tuviéramos poquito nuestros ojos ejercitados espiritual, ver el sufrimiento cada momento que lo estuvieron atormentando, tu vida y tu manera de pensar sería otra. No estar vituperando el nombre de tu Padre. Porque lo que sucede es que uno se está crucificando una vez más a Jesús por los deseos de la carne. Porque fuiste al mundo a drogarte y crees que por venir acá ya todo está bien en regla, cuando tu vida está toda desordenada. Al niño se le puede engañar, al hijo maduro espiritualmente ni se le engaña. Es imposible que lo engañen. A un cristiano maduro, cimentado y arraigado en la roca que es nuestro Señor Jesucristo, no lo engañan. A los que engañan son a los niños, y de eso están llenas las iglesias, de niños que todavía hacen sus berrinches, que todavía hacen lo que ellos quieren, y si no los permites, ahí están, y ahí está la madre y el paso lapándolos. No, tenemos un Dios de justicia, y Él nos va a juzgar acorde a su justicia y a su verdad. Y todos aquellos que sigan jugándole a la niñez, van a sufrir consecuencias, aquí en la tierra y allá en la otra vida venidera, que va a ser, que van a ser atormentados en el lago de fuego. Tenemos que ser realistas. No estar creyendo que todo está bien cuando todo está desordenado. Aquí no venimos a perder el tiempo, aquí venimos a aprovecharlo el tiempo, porque los días son malos. Y nuestro Señor es el que nos enseña que aprovechemos cada momento que Él nos da de vida, porque los días son malos. Si tú no los aprovechas cada momento que Dios te da de vida, el día de mañana esos días se van a ir acortando. No para que haga lo malo, para que haga lo bueno. No para que ames el deleite del mundo, sino para que ames a tu Padre. Para que de noche ni de día no se aparte de la boca de tu corazón
que a cada momento lo tengas en tu persona. Él es el que me dio la vida, mi Padre. Gracias por guardarme, gracias por darme una familia, por darme unos hijos, hijas. Gracias por darme la creatividad del trabajo que hoy en día tengo. Pero la iglesia está perdida, está dormida. Y tenemos que levantarnos de ese letargo. Hay que ser amadores, hay que ser hombres radicales, violentos para arrebatarle todas las almas al maligno. Y no solamente al maligno, sino también arrebatarles a nuestro Padre todas las bendiciones que Él tiene preparadas para los que le aman. Y si tú le amas, Él ya tiene todo listo para tu persona, desde tu principio hasta tu final y tu descendencia también. Él quiere bendecirte, Él quiere darte una vida larga. Todos aquellos que perecen a corta edad son porque el maligno los gobierna. Y el maligno vino a matar, robar y a destruir. Y como andan robando, pues llega otro y los mata. Andan haciendo de droga y todo eso, y llega otro y los mata. Pero nosotros como sus hijos debemos hacer lo bueno, no lo malo. Por eso Él nos rescató y nos trasladó a la luz de su Hijo amado, al reino de su Hijo amado. Vamos a Efesios capítulo 2. Si el reino de Jesucristo no se establece en tu vida, yo no sé quién es el que está establecido en tu persona. Si el Espíritu Santo no guía tus pasos, va a ser el maligno. Efesios capítulo 2, al versículo 3. Y esto es lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Vamos a comenzar en el 1, dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Satanás era el que tenía el poder y el control de nuestras vidas. Eso era lo que le estaba diciendo Pablo a la iglesia de Éfeso. Ustedes antes los gobernaba el demonio y los guiaba a fornicar, a adulterar, a robar, a mentir, a pelear, a contender. Pero ¿sabes qué? Llegó Jesús y Jesús es la luz. Y cuando la luz llega, las tinieblas tienen que huir. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos como los demás. Éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. ¿Cómo estábamos en el mundo? Seguíamos nuestra propia voluntad. No era la voluntad de nuestro Señor. Y cuando uno camina en su propia voluntad, está fuera de la voluntad de tu Padre. Por eso tenemos que entender lo que nuestro Señor nos enseña, porque Él quiere que nosotros aprendamos de nuestro Señor para obedecer y practicar cada uno de las porciones de su palabra que Él nos está enseñando. Yo quiero hacer su voluntad y por lo tanto tengo que obedecerlo en todo. Si usted quiere hacer su voluntad, empiece a obedecer lo que le está enseñando. Porque si no, ¿qué dice? Somos objeto de ira. O sea, Dios va a estar enojado en contra de nosotros. Si nosotros no hacemos su voluntad, nada estamos haciendo. Por lo tanto, tenemos que tomar decisiones sabias de nuestras vidas. No nacimos alcoholizándonos, no nacimos drogándonos,
Yo también fui un drogadicto, yo también fui lo que fui, pero gloria a Dios cuando entendí y comprendí el plan y el propósito por el cual yo estoy aquí en este mundo. Él me lo reveló, Él me lo enseñó, no fue Él, no, Él, mi Padre. El Padre es el que enseña al Hijo. Y cuando tú quieres hacer su voluntad, Él te va a dar sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos para que los practiques. Y la práctica es lo que te va a llevar a ser un buen discípulo, te va a llevar a ser un buen siervo. Porque el maestro nada más tenemos a Jesucristo, Rabí, su nombre. Nosotros nada más somos siervos, discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Todos vemos cómo la palabra nos confronta. Que no la obedezcamos, ese es su problema. Cada quien va a recibir su propio juicio acorde a cómo esté viviendo su vida. Si usted vive dentro de la voluntad de Dios, usted va a tener lo que el Padre le está enseñando y decretando para cada uno de nosotros. Él tiene una vida eterna. Él tiene una vida plena. Él nos da el gozo, Él nos da la alegría, Él nos da la felicidad. No es el hombre, no es la mujer, no es la droga, no es el alcohol. Jesucristo nuestro Señor es el que suple y llena cada una de nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Jesucristo nuestro Señor. Entonces, los que viven en desobediencia, ¿quién es el que los guía? Satanás. Satanás. Permítele a Dios que entre a tu vida y renuncia a todo eso que has hecho hasta hoy en día. Renúnciale y pídele perdón a tu Señor. Y Él te va a perdonar. Él te va a tomar en sus manos, porque Él no te desecha. Eres creación de nuestro Señor. Él nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Tenemos que entender que solo nuestro Dios es el único que Él tiene poder para hacer lo que nosotros necesitamos. Fuera de Él, nada podemos hacer. Él nos va a dar lo que necesitamos. Si hoy en día nos guarda con vida, Él nos va a dar el alimento que necesitamos. Él nos va a dar el abrigo que necesitamos en la tarde y noche. Y así sucesivamente. ¿Quieres estar fuera de la voluntad de Dios? Aunque estés metido aquí, que te diga ser cristiano. Si tú no haces la voluntad de tu Padre, tú nada estás haciendo de Dios. Tú estás haciendo tu propia voluntad para tus deleites y tus afanes carnales. Pero que sea de Dios no es nada. Pasamos a Hebreos capítulo 2, versículo 3 y 4. ¿Ya lo tienen? Y dice así: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron nos la confirmaron. A la vez, Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios diversos, milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Él te repartió el Espíritu Santo que tienes de hablar en lenguas, es porque esa es su voluntad. A mí me dio el Espíritu Santo de ser un ministrador de su palabra, a ti te dio de sanidad. ¿Por qué lo reparte? Pero uno solo es el mismo Espíritu. Entonces, ¿quiere estar en su voluntad? Primero lo recibimos, la palabra la recibimos de nuestro Señor Jesucristo. La recibieron sus profetas, lo recibieron los apóstoles, y los apóstoles fueron los que se las enseñaron a la iglesia de hoy en día.
No tenemos que descuidar esta salvación. Si nosotros la descuidamos, el enemigo nos la va a robar. No importa que estemos aquí en la iglesia. Si nosotros no guardamos la salvación con temor y con temblor, el enemigo te la va a robar. Tenemos que estar prestos y atentos a escuchar la enseñanza de nuestro Padre. Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que la oyeron no la confirmaron. ¿Quiénes fueron los que la escucharon? ¿A quiénes tomó Jesucristo? A los apóstoles. Y por eso Él le dijo, hey, ¿sabes qué? Vamos a enseñar y vamos a adiestrar y a preparar al pueblo de Israel. Porque a eso vino Jesús. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. No porque estás aquí en la iglesia o porque estás sentado crees que eres de Él. Si tú estás haciendo tu voluntad, déjame decirte que nada estás haciendo de Jesucristo nuestro Señor. No porque estés metido en un lugar y sentado en una iglesia, quiere decir que ya todo está bien. Y no permitas que el enemigo te esté engañando, porque son las artimañas que el maligno utiliza. El testimonio debe de ser a través de nuestra actitud y de nuestros hechos, no con palabras, con hechos. Demostrar que realmente tenemos a Jesucristo en nuestra vida, en nuestro hogar, en la calle, en nuestro trabajo, en la iglesia, tener identidad de hijos. Porque un hijo debe de conocer a su padre y el padre conoce a su hijo. Si usted dice ser hijo de su Padre que está en los cielos y que su nombre es Jesús y no lo obedece, déjeme decirle que usted no lo conoce. Porque el Padre conoce al Hijo, así como el Hijo conoce al Padre. Nadie más conoce a otro. Yo no puedo conocer a un padre de otra familia, yo no sé. Pero sí conozco a mi Padre y conozco a quien me dio la vida. Y sé lo que le agrada y sé lo que no le agrada. Por lo tanto, yo tengo que obedecerlo para caminar en su voluntad. A la vez, Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios diversos, milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo, según su voluntad. ¿Qué fue lo que aconteció cuando comenzaron los hechos de los apóstoles? Comenzaron los milagros, comenzó a haber sanidad, comenzó a haber libertad, al cojo era sanado, al mudo hablaba, al sordo oía. O sea, ese es el testimonio más vivo y más eficaz que Dios nos enseña a través de su palabra. Precisamente por eso Pablo decía, el evangelio del reino no consiste en palabras, sino en poder. No nada más de estar perdiendo el tiempo y la gente por meses, por años y casi una vida entera en una iglesia y sigue siendo la vieja persona. Que no hay una renovación, no hay una transformación de su persona. Y esa persona no tiene más que una religión. Porque al Dios que le servimos es al Dios vivo, no al Dios de muertos, no. Le servimos al Dios de vivos. Y estamos vivos porque Él está vivo. Y tenemos vida porque Él vino a darnos vida y vida en abundancia, no para estar agonizando, no para estar viviendo en la enfermedad, en la tristeza y en el dolor. No, nada de eso. Si Él no hubiera venido, ya hubiéramos perecido. Pero Él vino a darnos vida y vida en abundancia, no una vida escasa, no una vida de dolor, no una vida de sufrimiento, porque Él ya lo sufrió todo en la cruz, para que ahora en día lo disfrutemos dentro de su voluntad, dentro de su verdad, dentro de su justicia.
y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. ¿Qué dones te dio Dios a través de su Espíritu Santo? De alabanza, de la adoración, de ministrar su palabra, de imponer las manos y que sea sano tu prójimo. Según su voluntad, no es mi voluntad, es su voluntad. Entonces tenemos que ir entendiendo el plan y el propósito de nuestro Padre. Porque nuestro Padre ama al Hijo. Y cuando el Padre ama al Hijo, sabes que debes de amar a tu Padre. Porque ese amor fraternal, ese amor ágape, puro, sincero, que tú estás recibiendo de tu Padre, ese es el mismo amor que tienes para con tu Padre Celestial. Pero si tú nada más quieres que te den apapachos, y apapachos, y apapachos, y que no es el amor de Dios, es el amor que va a levantar los deseos de tu carne, para llevarte a tomar decisiones equivocadas. Por eso no debemos permitir estar apapachando la carne. Tenemos que honrarnos y respetarnos los unos a los otros, tomando una distancia, ser prudentes, ser sabios. Vayamos a Proverbios capítulo 6, versículo 22. Escuche bien lo que nuestro Señor nos enseña a través de su palabra. Ponga mucha atención y oído. ¿Ya lo tienen? Dice nuestro Señor: cuando camines te servirán de guía, cuando duermas vigilarán tu sueño, cuando despiertes hablarán contigo. El mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz, y la disciplina es el camino a la vida. Te protegerán de la mujer malvada y de la mujer ajena y de su lengua seductora. Si tú escuchas y obedeces el mandamiento y la enseñanza y recibes la disciplina, es el camino que lleva a la vida, porque Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie llega al Padre sino por Jesucristo nuestro Señor. Si tú recibes estas 3 correcciones, tú no vas a caer con la mujer adúltera, con la mujer ajena, con la mujer que te habla con labios seductores. No, tú sabes que eso no es agradable delante de los ojos de Dios, y por lo tanto tú honras a tu Padre, no con tus bienes, no con tus primicias, con el cuerpo que Él te dio. Si usted no está dentro de esta voluntad, por eso la iglesia toma las decisiones equivocadas. Toma a la mujer de su prójimo, deja a su familia y se va, porque el deseo de la carne y el desenfreno de su lujuria y de su lascivia lo llevó a tomar decisiones equivocadas y a meterse y acostarse con la mujer de su prójimo, que no es su esposa. Dejó una familia, dejó un hogar establecido por tomar la mujer de su prójimo, por no recibir el mandamiento, por no aceptar la enseñanza ni la disciplina. Y por eso hoy en día así está la iglesia de Jesús. Pero déjeme decirle que Dios no viene por ese tipo de personas, ni por ese tipo que se dice ser cristiano. Tome decisiones radicales, arrepiéntase de su pecado y póngase a cuentas con su papi, porque Él es el único que restaura toda relación. Nosotros como seres humanos tenemos que pedirle a nuestro Señor que nos perdone para que nuestra relación esté dentro de su voluntad.
Si nosotros no perdonamos, Él no nos perdona. Si nosotros no le pedimos perdón, tampoco nos va a perdonar. Doblemente tenemos que pedirle perdón. Tenemos que perdonar a quien nos agredió, nos ofendió. Y tenemos que pedirle perdón a nuestro Padre por las malas decisiones. Entonces, cuando tú acatas el mandamiento de tu Padre y la enseñanza de tu Padre y recibes la disciplina de tu Padre, tú no vas a caer con la mujer ajena. Tú no vas a caer con la mujer de labios seductores. Por más que te pase por aquí, ¿sabes qué? No va a hacer nada. Porque Dios es el que gobierna tu persona. Porque tú estás dentro de su voluntad. Y cuando tú estás dentro de su voluntad, mayor es Él que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Tú tienes el poder, tú tienes la autoridad para no caer en las artimañas que el enemigo te pone en tu caminar. Pero cuando no tenemos los sentidos ejercitados, hay muchos que dicen que son maestros y enseñan y no aprenden nada ellos. Porque aún diciendo que son los que enseñan la escuela dominical o X o tal, son los que andan tras las faldas de su prójimo. Y así hoy en día está la iglesia de Jesús. También muchas veces el que está ministrando la palabra, el pastor lascivioso, lleno de lujuria, porque no se conforma con la mujer que Dios le dio. Ve algo extenuante, delicioso a la carne y lo ve mejor, porque no ve el corazón. Ve la carne. Cuando tú ves el corazón de tu mujer, no hay nada que te pueda desviar de tu persona para hacer lo que no es agradable ante los ojos de Dios. Tienes que ver el corazón de tu esposa, no el cuerpo, porque lo exterior se va desgastando, mas lo interior se va rejuveneciendo. Y solamente Él es el que lo rejuvenece cuando estamos dentro de su voluntad. Por eso yo no creo, ni nunca lo voy a creer, que la persona está enferma y está aquí en las cosas de Dios. Hay una causa y un motivo por el cual está enfermo o está enferma. A mí la palabra de Dios no me enseña eso. Mi cuerpo se va deteriorando exteriormente, pero interiormente dice su palabra que me estoy rejuveneciendo. Mis miembros interiores tienen el vigor y la funcionalidad correcta y adecuada, no porque yo sea muy... No, es porque Él lo hace, porque yo nomás me someto a su voluntad y Él hace todas las cosas a la perfección, no habla y se va. Y si el Espíritu Santo es el que habita en mí, es el que lo hace. Yo soy el templo del Espíritu Santo y cada uno de la iglesia de Jesús. Hay muchos que ni se dan cuenta que tienen al Espíritu Santo, porque siguen en su voluntad. Y esa es la causa por la cual hoy en día se encuentra la iglesia así. Tristemente, sin fundamento. Porque el fundamento es Jesucristo nuestro Señor. Él es mi fundamento, Él es mi roca inconmovible. ¿Es tu roca? ¿Es tu pastor? ¿Es tu Señor? ¿Es tu Padre? ¿Qué es? Si es tu Padre, Él tiene todo lo mejor para tu persona. No lo malo, no.
todo lo bueno. Así como me quitó la droga, todo lo que tenía, hoy en día puedo decir que soy una nueva criatura en Cristo Jesús, que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Puedo hablarlo a los cuatro vientos, porque lo he entendido y lo he comprendido, que así como Él lo dio todo, así debo darme todo, porque este cuerpo y esta vida no es mía, es de mi Padre. Y si yo camino dentro de su voluntad y usted camina dentro de su voluntad, vamos a llegar al plan y al propósito final que Él tiene para cada uno de nosotros. Y si no, después no diga por qué se fue, o por qué fue truncado de su vida, por las malas decisiones y por hacer su voluntad. Vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. ¿Ya lo tienen? Y esta es la carta que Pablo le manda a Timoteo. Le dice: pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Tú sabes quién te enseñó el Evangelio del Reino. Y no fui yo quien te convenció, fue la palabra, porque la palabra es viva. Tú estás convencido porque Dios es el que convence. La palabra es la que penetra como espada de doble filo. Y va a hacer lo que tenga que hacer cuando tú estás dentro de su voluntad. Pues la palabra te convenció. No que yo tanto estar hable y hable, no. La palabra que penetró en tu vida es la que te ha convencido para que tú hagas lo que nuestro Señor Jesucristo tiene preparado para tu vida. Porque Timoteo era el que enseñaba y él era un joven de 20, 23 años. No era un hombre anciano, no era un hombre mayor, no, era un joven. Pues tú sabes de quién lo aprendiste, quién se lo enseñó. Pablo. ¿Y Pablo de quién aprendió? De Jesucristo. Y ese es el orden que Dios establece. Por eso Pablo lo recibió a través de la revelación. La enseñanza del Evangelio del Reino, él la recibió a través de la revelación. Y Pablo se la enseñó a su hijo amado, Timoteo. Y cada quien tiene que enseñársela a su hijo. Nuestro Padre, que es el creador de todo lo visible y lo invisible, es lo que nos enseña a sus hijos y a los que tenga preparados para que sean sus hijos. Porque hay hijos de desobediencia y esos hijos de desobediencia mejor les hubiera sido no haberlo conocido, porque mía es la venganza, dice el Señor. ¿Sí? No hay que jugarle a la iglesita, ¿sí? Porque el que juega con fuego se puede quemar. ¿Sí? Tenemos que estar firmes y venga lo que venga, permanecer, porque el que permanece, Dios lo recompensa, su Padre lo recompensa. ¿Sí? Cuando usted se retira, ni recompensa ni bendición va a recibir, va a traer la maldición a su vida. Si usted le es fiel a su Padre le va a dar su recompensa. Porque eso fue lo que dijo el Padre de su Hijo Jesús: este es mi Hijo amado en que tengo mis complacencias. ¿Quieres que te complazca? Camina dentro de su voluntad. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Quién enseñó a Timoteo? Su abuela se llamaba Loaida, y su abuela de Timoteo fue la que le encauzó
en el Evangelio del Reino, desde su niñez. Lo llevó, vente hijo, lo traía de la mano, mira, hasta que fue un joven que pudo discernir lo bueno y lo malo. Lo dejó su abuela, pero lo tomó Pablo para el ministerio que Dios tenía sobre la vida de Timoteo. Y Dios tiene un plan y un ministerio que cumplir en la vida de cada uno de nosotros. Él conocía lo bueno y lo malo, porque todo aquí viene en la Biblia. Aquí viene lo bueno y viene lo malo. Y aprende uno a tomar lo bueno y a desechar lo malo. Porque sabemos que lo malo no es de Dios y lo bueno es de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Entonces Timoteo, desde su niñez, tenía una relación con su padre. Porque él conocía las escrituras y no eran cualquier escritura, no está hablando de un sermón. Pablo está diciendo sagradas escrituras porque es Dios mismo. Nuestro Señor es sagrado, es puro, es perfecto. No como hoy en día lo quieren minimizar. Ahora fue el sermón de tal por tal. No, aquí no se trata de sermonear, aquí se trata de su palabra, aquí se trata de nuestro Señor Jesucristo. No es un sermón. El sermón yo te puedo hablar acá afuera de un negocio, de algo. Pero su palabra es nuestro Señor Jesucristo. Pero hasta ese grado han denigrado las escrituras de nuestro Señor Jesucristo. Porque no tienen temor de Dios. No le dan honor a quien honor merece. Toda la escritura es inspirada por Dios. Todo lo que hay es hecho por ¿quién? No solamente las escrituras, lo que tú ves, lo que no ves, es hecho por nuestro Señor. No solamente las escrituras, todo lo visible y todo lo invisible está creado por nuestro Padre, juntamente tú y todos los que habitamos este mundo. Está establecida por Dios y es útil para enseñar a los hijos que prestan oído, reciben una enseñanza, no mala, para hacer lo bueno, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios, servidor de Jesús, esté enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Quieres estar dentro de la voluntad de Dios? Déjate corregir, porque si te corrigen, vas a adquirir crecimiento. Si no te dejas corregir, en vano es todo lo que hagas, porque la corrección es la que te va a dar el crecimiento. La disciplina es la que te va a dar el crecimiento. Para toda buena obra, no para los deseos ni los deleites de tu cuerpo, no. Para que bendigas a tu prójimo, para que bendigas a tu padre, a tu madre, a tus hijos. No para que vayas tras la mujer ajena, no. Para hacer todo lo bueno. Él es el que nos capacita cuando estamos dentro de su voluntad. Y vamos creciendo. Un cristiano maduro, porque no hay en la iglesia, carece de madurez espiritual, porque no tiene una relación. Y el crecimiento del cristiano viene a través de la relación. Porque si yo no escucho a mi padre que me habla, ¿cómo voy a aprender? Yo necesito a mi padre que me esté hablando de día y de noche,
para que su palabra siempre esté en mi corazón y en tu corazón, en tu mente y en todo tu ser, para que no tengas esos deseos o que vengan esos dardos del enemigo a tu mente, que nadie me quiere, que ya no puedo. No, todo lo podemos en Cristo que nos da la fuerza. Él es el que nos da la fuerza para seguir adelante. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Cuando estemos dentro de su voluntad. Porque no es con espada ni es con ejércitos, mas con su Santo Espíritu, ha dicho nuestro Padre Celestial. ¿Quieres crecer? Sométete a su voluntad. Sométete a su voluntad. Y empieza a practicar lo que Él nos está enseñando. Empieza a practicar lo que Él anhela para su hijo. ¿Qué padre quiere lo malo para su hijo? Ningún padre terrenal, mucho menos al Padre que tenemos nosotros, anhela lo malo. Si usted entiende la palabra de nuestro Señor y usted practica lo que nuestro Señor nos está enseñando, su vida va a ser cambiada, su vida va a ser transformada. Hoy en día la iglesia no camina en la voluntad de Jesús. Hay multitudes que están fuera de la voluntad de nuestro Padre. Por eso Él dijo, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Pocos, de multitudes que están llenas las iglesias, unos cuantos son los que van a ser arrebatados para habitar y vivir en el reino de nuestro Señor Jesucristo. O sea, aquí no se trata de otro camino, no se trata de sendas, no se trata de veredas, se trata de su voluntad. Y solamente los hambrientos y los sedientos, porque la persona que no bebe agua y alimento, lo que le acontece es que muere. Y la persona que no bebe la escritura y come la escritura, muere espiritualmente. Ya nomás está muerto, aunque esté nomás en una silla aquí. Tenemos que alimentarnos. Y el alimento espiritual, que es su palabra, es el que nos va a fortalecer para seguir adelante. Si nosotros dejamos de alimentarnos, nada estamos haciendo. Nuestra alma se va a enfermar y posteriormente lo que sucede es que lo va a reflejar nuestro cuerpo. Por eso Jesucristo decía, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que no se te olvide que esa es la palabra de vida, la que sale y nace del corazón de tu Padre. Y esa es la que debemos de atesorar nosotros como sus hijos. Porque el Padre conoce al Hijo y el Hijo conoce al Padre. El que no conoce a su Padre es porque no sabe cómo es. No sabe lo que le agrada. Y por lo tanto Él hace lo que quiera. Y con esto vamos a ir terminando. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 26. ¿Ya lo tienen? Y dice la palabra de nuestro Señor así: al que salga vencedor, no dice que todos son vencedores, no, al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como ya yo la he recibido de mi Padre. ¿Quién es el que te va a dar la autoridad? Jesucristo. Jesucristo es el que te va a dar la autoridad. ¿Cuándo? Cuando hagas su voluntad. Cuando venzas las tentaciones de este mundo. Porque si las tentaciones que el enemigo te muestra en este mundo te arrastran, ya no vas a ser vencedor.
Eres una persona frustrada, fracasada y derrotada. Si tú cumples su voluntad hasta el fin, Él te va a dar la autoridad. Así como el Padre de las luces se la dio a su Hijo Jesucristo. Y aquí nos está hablando Jesucristo. Hasta el fin le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre. Jesús recibió toda autoridad y toda potestad. ¿Por qué? Porque Él fue fiel. Y lo único que le dijo al Señor: Padre, si es tu voluntad, que pase de mí esta copa. Él no quería llegar a la cruz del Calvario. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, papi. Fue entregado al madero. Y así como se hizo la voluntad del Padre en el Hijo, así se debe de ser la voluntad del Hijo al Padre. Usted debe de hacer la voluntad del Padre. Yo debo de hacer la voluntad de mi Padre, porque eso es lo que nos enseñan sus escrituras, el Evangelio del Reino, y te va a dar poder, te va a dar autoridad. ¿Quieres poder y quieres autoridad sin someterse a su voluntad? Eso es ilógico. Eso no puede acontecer en ningún tiempo y en ninguna hora cuando tú estás fuera del plan y del propósito de Dios. Él te va a empoderar y te va a dar ese poder y esa autoridad cuando tú le seas fiel. Porque Él pesa tu corazón. Él sabe de qué está lleno. De gratitud, de dónde te rescató, o si tu corazón está hueco y vacío. Él sabe todo mejor que tú y que yo. A Él no lo podemos engañar. El enemigo es el que nos engaña. O yo diría con esa seguridad, los engaña. Porque una decisión he tomado es hacer su voluntad. Esa es mi decisión. De que se cumpla su voluntad en mi casa, en mi persona, en mi descendencia, en mi familia. De ahí en más yo no puedo decidir. Porque es a través de la decisión que uno tome. Vemos que Jesucristo también hizo la voluntad del Padre. Y así como Él la hizo, Él nos enseña de qué manera debemos ser. No como queremos ser, no, Él nos enseña de qué manera debemos ser. Él nos enseña de qué manera debemos de vivir. Él nos enseña cómo caminar para no tropezar, para no caer. Él nos enseña todos los sentidos espirituales, porque nuestro Dios es espíritu y nosotros ya no podemos vivir en la carne, en lo natural. Nosotros debemos de vivir en lo sobrenatural, porque su Espíritu es el que mora en nuestras vidas. Este cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y así como el Espíritu Santo guió al desierto a Jesús, es el que nos debe de guiar cada paso que estemos dando en este mundo. Y Él no nos va a llevar por sendas tenebrosas, Él nos va a llevar por sendas de justicia por amor de su nombre, cuando estemos dentro de su voluntad y cuando haya muerto este yo, este viejo hombre. Porque si tú no permitas que este hombre viejo muera, este viejo hombre va a seguir reinando y gobernando tu vida, aunque estés metido en una iglesia. ¿Es la voluntad del Padre o es tu voluntad? Vemos cómo la voluntad del hijo pródigo. ¿Cuál fue la voluntad del hijo pródigo? ¿Sabes qué, Padre? Dame el dinero y yo me voy. Sin identidad, un hijo sin identidad. Porque se fue a derrochar toda la herencia que su padre le dio, se fue a otras naciones,
No nos habla si se fue a prostituir, a adulterar, a drogarse, no nos habla de eso, pero sí nos habla que quedó en la ruina y que después de cierto tiempo padeció hambre y que le vino un pensamiento a su mente. Ay, mi padre tiene allá de sobra todo y aquí estoy mendigando un pan que quiero comerme hasta las croquetas de que le echan a los cerdos. ¿Qué estoy haciendo aquí? Y lo primero que le vino a su mente fue, he pecado contra el cielo y contra ti. Si usted no entiende la palabra y la revelación de la palabra, usted no está haciendo nada. ¿Sí? Es su voluntad. Queremos poder, queremos autoridad, hay que someternos a su voluntad. No en tu momento, no en tu tiempo, en el momento perfecto de nuestro Señor Jesucristo, porque Él no se tarda ni un día, ni una hora, ni un minuto. Él llega al momento, en el tiempo exacto y perfecto. Hay que esperarlo, cimentados y arraigados en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Porque la promesa que Él te dio, espérala, porque sin falta llegará. Él, aunque tardara, Él la va a mandar, Él la va a enviar. Pero Él está probando nuestro corazón. Él está probando la fidelidad de sus hijos. Si no somos fieles, somos lo contrario, somos infieles. Entonces Jesucristo nos enseña que Él fue fiel, que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para que la voluntad del Padre se cumpliera en su Hijo Jesús. Y así como se cumplió la voluntad del Padre en su Hijo Jesús, así se debe de cumplir en cada uno de sus hijos que están hoy en día en la iglesia. Y si está fuera de la voluntad del Padre, no está haciendo nada Jesús ahí. ¿Sí me está entendiendo? Es Dios. Él es soberano. Él es sobre todo. Y a Él sea la gloria, a Él sea la honra y la alabanza.